Hola y bienvenido al videotutorial de solicitud de adjudicación provisional de destinos, elaborado por AMPE Andalucía. A lo largo del videotutorial explicaremos cómo cumplimentar cada uno de los apartados de la solicitud e iremos explicando algunas de las dudas más frecuentes. Pero antes de ir directo a la solicitud, os vamos a mostrar esta información sobre el plazo de solicitud, los diferentes colectivos que existen y la tramitación que hay que seguir. El plazo de solicitud será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA. Es decir, inicia el día 15 de junio y finaliza el día 28 de junio, ambos días inclusive. Os aconsejamos hacerlo lo antes posible por si tuvierais algunas dudas, poder resolverlas en plazo. Bueno, una vez que hemos visto este plazo que tenemos para hacer la solicitud, vamos a ver qué colectivos son los que existen para saber a qué colectivo pertenecemos. En primer lugar tenemos los funcionarios de carrera, también tenemos los funcionarios de carrera desplazados de su centro, funcionarios de carrera por cambio de centro finalizado mandato de dirección, funcionario de carrera en el último año de adscripción en el extranjero, funcionario de carrera que reingrese sin reserva del puesto, funcionario de carrera que haya obtenido comisión de servicio, lo que comúnmente se conoce como concursillo. También están los funcionarios de carrera sin destino definitivo, es decir, los funcionarios provisionales, los funcionarios en prácticas, los funcionarios de carrera que hayan obtenido una comisión de servicio intercomunitaria, es decir, lo ha solicitado para irse a otra comunidad, los funcionarios interinos y también tenemos los funcionarios de carrera que no pertenecen a ninguno de los colectivos que hemos mencionado anteriormente, que solicitan puestos que están recogidos en el anexo 5 y 6, es decir, suelen ser los puestos específicos. Estos serían los colectivos que existen para poder participar en esta colocación de efectivos. Es cierto que aquí no aparece como colectivo los aspirantes ni los opositores, que también pueden pedir la colocación de efectivo. En el caso de los opositores tienen que realizar la solicitud. En el caso del aspirante es algo voluntario. Bien, pues este orden que viene aquí reflejado es el orden de prelación a la hora de adjudicar un destino. Esto quiere decir que en primer lugar que está el funcionario de carrera suprimido, le darán un destino antes que al funcionario de carrera desplazado de su centro y a su vez pues todos los que vienen a continuación. Sin embargo, el funcionario de carrera que he mencionado en último lugar, que no pertenece a ninguno de estos colectivos, iría colocado entre el funcionario provisional y el funcionario en prácticas. Estaría ahí en medio. Sin embargo, hay que saber que dentro de la comisión de servicio, aquellos funcionarios de carrera que hayan solicitado la comisión de servicio y fue aceptada, dentro de ese colectivo hay que tener en cuenta que cada funcionario lo pide por un motivo diferente. Hay algunos que lo piden por la modalidad A, que son por razones de salud del profesorado, porque se trata de razones de salud muy grave. O también por razones de enfermedad grave o situaciones de dependencia reconocida en grado 3 o discapacidad reconocida igual o superior al 65% de familiares del primer grado de consanguinidad, o bien de un cónyuge o bien de la pareja de hecho. Estos casos corresponden a la modalidad A de la comisión de servicio y estos tienen preferencia respecto a los que lo solicitan por alguna de las causas de la modalidad B, que puede ser, por ejemplo, por el cuidado de hijos o hijas menores de 3 años, o bien por tener el destino en un municipio diferente al domicilio habitual, o bueno, por otra serie de motivos. Por tanto, todos los que lo solicitan por la modalidad B tienen la misma prelación. Sin embargo, los de la modalidad A sí tienen una prelación mayor respecto a la de la modalidad B. Por tanto, los de la A van por delante de la modalidad B. Siempre estamos hablando dentro del colectivo de comisión de servicio. Bien, una vez que hemos aclarado esto, también quería daros la información de quiénes tienen la obligación de participar y quiénes pueden participar de forma voluntaria. Pues bien, están obligados a participar los opositores y opositoras que participen en estas oposiciones de 2023, que es un concurso de oposición que ha sido convocado por la orden del 6 de marzo de 2023.
aunque no aparece en estos colectivos, como he dicho, los opositores también tienen que participar. Además, tiene la obligación de participar el personal funcionario de carrera suprimido, el desplazado, el que se encuentre en el último año de adscripción en el extranjero, los reingresados, los funcionarios provisionales y los que han sido beneficiarios de una comisión de servicio favorable para el próximo curso 23-24. También tienen la obligación de participar el funcionario que está pendiente de realizar la fase de práctica, bueno, porque las tiene que repetir o simplemente las pospuso, ¿no? Y por último también el interino. El interino que tiene tiempo de servicio tiene que participar en este procedimiento o incluso para ponerse como situación de inactividad. Entonces, bueno, tiene la obligación de participar para elegir destino o si se quiere poner como inactivo también tiene que hacerlo. Respecto a quienes pueden participar voluntariamente. Bien, pueden participar voluntariamente el personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato en el ejercicio de la dirección en su centro de destino definitivo. Cuidado, en su centro de destino definitivo fue donde finalizó el mandato de dirección. Entonces, en ese caso sí puede participar voluntariamente. Además, el personal funcionario de carrera que tiene destino definitivo puede participar voluntariamente para solicitar centros o puestos que vienen recogidos en el apartado 2 de la base 14ª y también vienen recogidos en los anexos 5 y 6, siempre y cuando pues, cumpla con los requisitos de esos puestos. Y por último también el personal aspirante. El personal aspirante puede voluntariamente pues, participar en esta colocación de efectivos para pasar a la situación de inactivo o para cambiar datos personales o incluso para cambiar las provincias para sustituciones. Bien, teniendo esto en cuenta, también queríamos informaros que según el colectivo al que pertenezcamos tendremos que cumplimentar un anexo u otro. Incluso en el caso de aquellos que pertenezcáis a más de un colectivo, pues deberéis de cumplimentar una solicitud por cada colectivo. Una pregunta frecuente suele ser el caso de un funcionario de carrera con destino definitivo que solicita la comisión de servicio y fue aceptada y ahora, por el motivo que sea, ya no le interesa moverse de ese centro definitivo que tiene. En ese caso, la manera de rechazar la colocación de efectivos sería no participando. De esta manera, si no participas en la colocación de efectivos, decae el derecho de la comisión de servicio y por tanto, como tú tienes tu centro definitivo, simplemente vuelves a tu centro definitivo. Repito, esto es para aquellos que tienen destino definitivo. Un provisional no podría hacer esto, ¿vale? Otra pregunta frecuente que suele surgir son pues funcionarios que no tienen destino definitivo, es decir, un funcionario provisional y tiene concedida una comisión de servicio. ¿Cuántas solicitudes debe de presentar? Pues tiene que presentar 2 solicitudes, una por cada colectivo. Bueno, pues una vez que hemos visto toda esta información, ya solo nos queda ver cuál es la tramitación. La tramitación, lo que es la solicitud, se debe de realizar online a través del enlace que ha habilitado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que está publicada en su página web. Una vez que ya hemos hablado y hemos tratado estos temas, vamos a ir al enlace de la solicitud. Para ello vamos a entrar en la página web de AMPE Andalucía. Y en la parte derecha encontramos una columna en la que haremos clic en Movilidad del profesorado. Y a su vez también haremos clic en Destinos provisionales. Ahora, en este apartado nos aparece la noticia que publicó AMPE en su página web y si os fijáis aparecen 2 tipos de convocatoria, una para conservatorias superiores y otra una convocatoria general. Nosotros haremos clic en convocatoria general. De esta manera nos redirigirá directamente a la noticia completa que publicamos en la página web. Aquí en esta noticia, en primer lugar, aparece la normativa, que es la resolución del 7 de junio de 2023, por la que se hizo la convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales. También aparece el plazo
que hemos comentado anteriormente, que es del 15 al 28 de junio, ambos inclusive, los colectivos que participan y una serie de enlaces. Uno corresponde, como hemos comentado antes, a los conservatorios superiores. Otro enlace que es para acceder a un documento resumen bastante interesante sobre este procedimiento. A continuación también aparece un enlace para cumplimentar la solicitud. Y luego, bueno, a posteriori aparece otro enlace en el que aparecen los códigos que corresponden entre las antiguas especialidades de profesores técnicos de formación profesional y las nuevas. Y a continuación otros enlaces que corresponden a los anexos de la propia convocatoria. Bien, pues nosotros vamos a hacer clic en el enlace para cumplimentar la solicitud y de esta manera ya nos dirige directamente a la página web de la Consejería de Educación, mediante el cual haremos el acceso a la solicitud. Vamos a explicar esta primera página que nos ofrece la Consejería. En la parte superior, como podemos comprobar, hay una barra de herramientas en el que en primer lugar tenemos el botón de inicio, que es la página que estamos visualizando. En segundo lugar, la opción de contacta. La opción de contacta es por si tuviéramos algún problema, poder contactar con la administración para que nos pueda resolver esa incidencia. En tercer lugar tenemos las FAQ, que son las preguntas frecuentes, y en cuarta opción tenemos la ayuda en línea, que es un documento que ofrece la Consejería para visualizar antes de entrar qué es lo que nos vamos a encontrar en la solicitud y cómo se debe de cumplimentar la mayoría de los apartados. Y bueno, es bastante útil para aquellos que tengan dudas. Luego en el panel central encontramos los pasos a seguir una vez que entramos en la solicitud. El primero es el acceso, que en función de si eres función de carrera, interino o aspirante, podrás acceder pues con el certificado digital, la clave, el usuario IDEA o el DNI localizador. Luego, pues según si somos interinos o aspirantes, cumplimentaremos el anexo 2, el anexo 3. Si somos funcionarios de carrera, será el anexo 1. Y si somos opositores, porque nos vamos a presentar a las oposiciones, en ese caso sería el anexo 10. En cualquier caso, seguro que hay duda de aquellos interinos que se van a presentar a las oposiciones y no saben si tienen que presentar dos anexos o solamente el 10 o el 2 o el 2 y el 10. No hay ningún problema porque a continuación, más adelante, vamos a explicar la solicitud entrando como funcionario con anexo 1, entrando como interino anexo 2, también entrando como opositor anexo 10 y como aspirante anexo 3. Cuando entremos en cada uno de los casos, explicaremos qué anexo deben de cumplimentar. Os recordamos que se trata de un proceso muy importante y requiere de atención y paciencia. En primer lugar, vamos a entrar como funcionario. Una vez que entramos, nos ofrece la página web de la Consejería diferentes opciones para acceder a la solicitud. En este caso, nosotros vamos a entrar con el usuario IDEA. Una vez que ya hemos accedido a la solicitud, lo primero que nos sale son los datos personales y la opción de realizar la solicitud. Nosotros vamos a darle a nueva solicitud y entonces ya estamos en el anexo 1, ¿vale? En este anexo 1 de la solicitud que tenemos que cumplimentar. En primer lugar vamos a fijarnos en la parte superior en la que nos ofrecen dos opciones con dos botones de color verde. El de la izquierda sirve para guardar y que no se pierdan los cambios que estamos realizando, porque a lo mejor queramos complementarlo en un momento más tarde, en un momento posterior. Y el segundo botón es para validar y ya continuar con el siguiente paso, que sería adjuntar la documentación y a posteriori ya la firma. Vale, pues el primer apartado que nos aparece en este anexo 1 es el colectivo, en el cual indicaremos pues el colectivo al que pertenecemos. En este caso vamos a marcar pues provisional. Si os fijáis en pequeñito, en letra pequeña, aparece en color verde, solicita alteración de prelación por discapacidad. Esto solo lo pueden pedir el que tenga reconocido un mínimo del 33% del grado de discapacidad y ha ingresado por el turno de discapacidad. ¿En qué consiste esta alteración? La alteración consiste en que de cada 10 puestos, de cada 10 funcionarios, pues haya uno con discapacidad que se pueda colocar. De cada 10, pues entraría uno de discapacidad. De esta manera, pues así adelanta posiciones por esta circunstancia. En el caso de que se tenga,
marcaría sí, y en el caso de que no, pues se deja por defecto no. En segundo lugar, vamos al siguiente apartado, sería los datos personales del solicitante. Así que bueno, de este apartado hay poco que explicar, simplemente si queremos cambiar el teléfono o el correo electrónico, pues este sería el momento. En esta solicitud que estamos realizando como prueba no vamos a cambiar nada, así que vamos a seguir al siguiente punto, que sería el derecho de oposición. Os aconsejamos dejar marcado no me opongo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso de que nos opongamos, tendremos que adjuntar el DNI, tanto el anverso como el reverso. Bueno, ya más adelante en el siguiente paso, que sería adjuntar la documentación después de esta cumplimentación del anexo 1. Y bueno, es mucho más cómodo dejarlo como que no nos oponemos, que revisen y comprueben tranquilamente nuestros datos personales. Vale, ahora vamos a ordenar los puestos ordinarios y los puestos específicos, incluidos los puestos bilingües. En este apartado en concreto tenemos que colocar todos los puestos a los que queramos acceder, por orden de prioridad, la prioridad que a nosotros nos interese. Para ello vamos a pinchar en seleccionar puestos. Se abre un listado en el que tendremos que buscar y seleccionar los puestos interesados. Si os fijáis en la parte superior tenemos como un pequeño buscador que nos permite filtrar y así hacer la búsqueda más rápida. Si eres maestro de primaria, como un ejemplo, maestro de primaria que además quieres solicitar un puesto bilingüe, pues tienes que marcar bilingüe inglés, por ejemplo, tienes que marcar los dos puestos que te interesan. Puedes marcar en primer lugar primaria, educación primaria, y en segundo lugar educación primaria bilingüe. La siguiente sección ya sería sobre la reducción de jornada. Si pinchamos en la barra, nos aparecen las opciones para solicitar la reducción de jornada por varios motivos. Uno de ellos puede ser la reducción de un tercio de jornada por guarda legal o cuidado de un familiar. Una segunda opción puede ser la reducción de media jornada por cuidado de un familiar. Y la tercera opción, la reducción de un 10% de la jornada por interés particular. En caso de marcar alguno de estos motivos, pues tendremos que aportar lógicamente la documentación justificativa. En este caso no vamos a solicitar nada. En este apartado habría que ordenar las provincias según nuestra preferencia, pero cuidado, no todos los funcionarios que estáis participando tienen por qué poner las provincias. Según el colectivo, tendrá que poner las 8 provincias o incluso ninguna. Eso depende del colectivo por el que se participe. Hay algunos casos en los que si no pone la provincia, la administración lo hará de oficio. Aunque como he dicho anteriormente, todo depende del colectivo por el que se participe. Por ejemplo, si eres un funcionario de carrera sin destino definitivo, es decir, que eres provisional, en ese caso sí tienes que poner las 8 provincias. Por otro lado tenemos el apartado de centros y localidades para vacantes. Este año han ampliado hasta los 240 centros localidades, antes eran 120, ahora lo han ampliado a 240, pero no es obligatorio marcar los 240. Cada uno marca lo que le interese. Este apartado es importante porque la administración va a mirar primero los centros y localidades que pongamos en este listado, en este apartado, antes que en las provincias que hemos marcado anteriormente. Por tanto, si no hay vacante en los centros o localidades que ponemos en esta lista, mirarán en las provincias que pusimos en el apartado anterior. Según el colectivo, unos pondrán más centros que otros. Por ejemplo, el provisional seguramente marcará los 240 o la mayoría, y si eres suprimido, pues sabes que con menos centros que el que pone el provisional, pues es lo más probable es que te den ya uno de esos centros que has solicitado. Para añadir los centros, haremos clic en la parte superior donde pone seleccionar centro y localidades, y entonces se abre una lista que se divide en localidades por provincia y centros por provincia. Si pinchamos en localidades, saldrán todas las provincias y al seleccionar una de ellas, pues ya se despliegan todas las localidades de esa provincia. Cuando seleccionamos una localidad hay que saber que no incluye centro de equipo de orientación educativa, centro de educación permanente, los CPR, que son los colegios públicos rurales, los de difícil desempeño, tampoco los penitenciarios. Entonces realmente cuando se marca una localidad incluye los puestos ordinarios. Cuando hemos marcado ya las localidades que nos interesan, le damos a aceptar, es decir, a seleccionar. Pero volviendo al listado,
Si os fijáis, en las localidades aparecen algunas repetidas. ¿Por qué? Pues porque también nos da la opción de elegir la media jornada. Si queremos elegir la opción de media jornada y la jornada completa, entonces tendremos que marcar la localidad que nos interesa, la de jornada completa, la normal, y luego volver a seleccionar la misma localidad, pero la que pone por media jornada. Estos puestos suelen ser realmente los de media jornada para escuela oficial de idiomas, conservatorios. No suele ser habitual en centros de primaria y secundaria. Voy a dejar marcado 3 localidades a modo de ejemplo y como veis pues ya están buscados en el panel. En el caso que queramos añadir centros, pues volvemos a clicar en seleccionar centros o localidades, marcamos centros por provincia, la provincia que nos interesa, en este caso Almería, y ahora ya solamente nos salen los centros de la provincia de Almería. Si queremos puestos de media jornada, tendremos que elegir el centro ordinario y volver a elegir ese centro como media jornada. Si queremos cambiar el orden de los centros, de las localidades, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues hacemos clic en la localidad o en el centro que estamos interesados en modificar y se abre una barra de herramientas con varias opciones, una flecha para arriba, una flecha hacia abajo. Si le damos hacia arriba, pues ese puesto, ese centro, esa localidad sube tantas veces como cliquemos el botón de subir o baja en función de la posición en la que queramos colocarlo. En el caso que queramos eliminar ese centro o localidad, le damos a la papelera y se elimina del listado. Bien, pues este sería el procedimiento para seleccionar lo que son los destinos. Y bueno, una vez que ya hemos terminado de cumplimentar cada uno de los apartados de estos anexo 1, iremos a validar y a continuar. Os recordamos que mientras cumplimentáis alguno de estos apartados, vayáis a la parte superior y le deis al botón de guardar. De esta manera no expira la página, porque muchas veces pues, puede pasar que haya pasado mucho tiempo sin que hayamos hecho alguna modificación o hayamos introducido algún dato y entonces pues expire la página y no se quedan guardados los datos y habría que empezar desde cero. Por eso siempre aconsejamos que cada unos pocos minutos le demos a guardar. Cuando le hemos dado a validar, nos sale esta página con nuestros datos de identificación y a continuación abajo nos sale la opción de firmar y registrar la solicitud que tenemos pendiente. Le damos a firmar y entonces ahora nos salen 2 botones de color verde. El primero, añadir fichero, en caso de que tengamos que adjuntar algún documento. No es obligatorio adjuntar el documento, es solamente para aquellos que tengan que adjuntarlo por cambio de perfil bilingüe, porque tiene que acreditar algún tipo de discapacidad o cualquier otro documento. Y si no tienes que adjuntar ningún fichero, directamente vamos a ir a firma, aceptamos y nos da varias opciones en la plataforma para hacer la firma mediante DIPA, SMS, certificado digital, localizador o clave. En este caso yo lo voy a hacer con DIPA. Entonces en este momento nos sale como nos sale un borrador del anexo que hemos cumplimentado con cada uno de sus apartados para que podamos revisar antes de firmarlo si está todo correcto. Si está todo correcto, simplemente vamos a colocar aquí las coordenadas según lo que indica la tarjeta DIPA y le damos a firmar y a presentar. Cuando le damos a firmar y a presentar, nos tiene que salir la opción de descargar el documento que se genera y tiene que aparecer un sello de color verde en la parte superior derecha. Con eso ya hemos terminado correctamente la solicitud. Bien, pues ahora vamos a cumplimentar el anexo 2, que es para los interinos. Y tenemos que diferenciar entre el interino que oposita y el interino que no oposita. El interino que sí oposita, que se ha presentado a las oposiciones, tiene que presentar el anexo 10 como opositor. Con el anexo 10 se pide tanto para el caso en el que se consiga plaza como para el caso en el que se siga siendo interino para el próximo curso. Es decir, el anexo 10 incluye también los apartados del anexo 2 como interino. Pero si eres interino que no has opositado, no te has presentado a estas últimas oposiciones, solamente tienes que rellenar el anexo 2. Muchos os tenéis la pregunta: ¿qué ocurre si soy funcionario interino pero además soy aspirante? En este caso habría que hacer 2 solicitudes. Una para interino, anexo 2, y otra, aspirantes, anexo 3. Vamos a entrar al anexo a través del usuario IDEA y una vez que entramos
a través del usuario IDEA nos ofrece los datos de identificación, alguna solicitud que tengamos realizada pero que no ha llegado a ser firmada, si la tenéis pendiente. En este caso el solicitante tiene una solicitud pendiente que todavía no ha firmado ni registrado. Y si pulsamos en las diferentes opciones para realizar la solicitud, podemos bien duplicar la solicitud que ya está pendiente, copiar las peticiones del curso pasado si las hubiera, o realizar una petición en blanco, que es lo que vamos a hacer. Entonces voy a ir a nueva solicitud. Bien, en este caso ya entramos en el anexo 2, en la solicitud, y bueno, tenemos en la parte superior dos botones de color verde, uno que es para guardar y otro para validar. El de guardar es para guardar todos los cambios y toda la cumplimentación de cada apartado, que no queremos que se pierda porque puede expirar la página. Y validar, que es para ya cerrar la solicitud y pasar tanto a la firma como al momento de adjuntar documentación si fuera necesaria. El primer apartado que aparece en el anexo 2 son los datos personales del solicitante. Había algunos datos como el correo electrónico y el teléfono móvil que sí permite modificarlo. Luego nos aparece el derecho de oposición, el cual consiste en que si nos oponemos tendremos que adjuntar en el momento adecuado tanto el anverso como el reverso de nuestro DNI. En este caso vamos a dejar por defecto no me opongo y así no tenemos que adjuntar nada. El siguiente apartado sería la acreditación de discapacidad mayor o igual al 33%. En caso de que se tenga, tendremos que dar a acredita discapacidad, marcar el grado exacto de discapacidad y el tipo de discapacidad que tenemos, si es revisable o permanente. Si es revisable tendrás que poner la fecha de revisión y si es permanente, pues obviamente sin fecha. En este caso vamos a poner que no acredita discapacidad. Y a continuación nos encontramos con la opción de pasar a situación de inactividad. Bien, el solicitante, como podéis comprobar, en este caso forma parte de 6 bolsas. Hay algunos que forman parte de una bolsa, otros de 2, cada uno forma parte de diferentes bolsas. En este caso forma parte de 6 bolsas. En el caso de que quisiera estar inactivo para el próximo curso en la bolsa de informática, tendría que hacer clic y de esta manera ya no estaría activo en esa bolsa. Podemos marcar clic en tantas bolsas como queramos. En este caso pues vamos a dejar todas las bolsas, las 6, activas. Si nos ponemos inactivo en alguna bolsa, entonces podremos ponernos activo durante el curso en los 10 últimos días lectivos del primer y segundo trimestre. Se habilitará ese plazo para volver a estar en situación de activo en esas bolsas en el que nos acabamos de poner inactivo. El siguiente apartado sería opción por una bolsa. La opción por una bolsa consiste en que el personal integrante de las bolsas debe de estar como mínimo en 2. Como mínimo en 2. Pero si se trata de bolsas correspondientes a distintos cuerpos, en ese caso el tiempo de servicio sumaría nada más que la mitad, el 50%. Si se tratan de bolsas que corresponden al mismo cuerpo, entonces sí contaría el 100% del tiempo de servicio. Si queremos seleccionar la bolsa en la que queremos permanecer, le damos aquí a seleccionar una bolsa y sería la que aquí se quedaría reflejada, y esa sería la bolsa en la que se acumula todo el tiempo de servicio, pero desaparecemos del resto de las bolsas. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta, que desaparecemos del resto. Y a continuación ya nos encontramos con los puestos ordinarios y específicos, incluidos los puestos bilingües. Bien, el personal interino debe de participar por la especialidad o por las especialidades de la bolsa o bolsas a las que pertenezca. En caso de que no incluya algunas de las especialidades correspondientes a esas bolsas, pues entonces la administración lo que va a hacer es incluirla de oficio. ¿De acuerdo? Va a incluir de oficio esas especialidades que no hemos marcado, en las que estemos en las bolsas. En este caso voy a poner simplemente uno a modo de ejemplo. Luego el siguiente apartado sería la solicitud de reducción de jornada, que es incompatible con los puestos a media jornada. Por defecto aparece no solicita, pero si la reducción de jornada, tenemos 3 opciones: reducción de un tercio de jornada por guarda legal o cuidado de un familiar, reducción de media jornada por guarda legal o cuidado de un familiar, y la reducción de un 10% de jornada por interés particular. Hay que saber que si pedimos la reducción de un tercio de jornada, en este caso vamos a cobrar solamente el 80%. En caso de que se solicite la reducción de media jornada,
En ese caso se cobraría el 60% del salario. Y en tercer lugar, la reducción de un 10%, ahí se restaría un 10% de nuestro salario. Nosotros no solemos recomendar esta reducción de un 10% porque es muy poco ventajosa, dado que solamente te reducen 1 o 2 horas a la semana. Bien, no vamos a solicitar ninguna reducción de jornada, así que vamos a seguir, en este caso, para cumplimentar las provincias para vacantes por orden de preferencia. Al menos 2 como mínimo. En caso de no consignar al menos 2 provincias, la administración nos va a poner de oficio las 8 por orden alfabético, ¿vale? Entonces, que no se nos olvide marcarlas. En este caso, venga, pues voy a marcar las 8 provincias. Vamos a poner varias. Y una vez que las hemos ordenado, le damos a seleccionar y ya aparece en el panel. Aquí en pequeño nos aparece: solicito, en caso de cumplir y acreditar los requisitos de enfermedad grave, del apartado 2.4 de la base décima, que se utilice solo la primera provincia, es decir, Almería, desechando el resto. En este caso sale por defecto no, que es la que vamos a dejar. Si vosotros queréis marcar sí, pues nada más que hacer clic. Vamos a dejar no porque queremos que se tengan en cuenta las 8. El apartado 2.4 de la base décima se refiere a las siguientes enfermedades: enfermedad grave propia, enfermedad grave de cónyuge o pareja de hecho y enfermedad grave de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad. En estos casos, el solicitante deberá aportar los informes médicos que acreditan esa enfermedad, y aunque marque las 2 provincias como mínimo, solamente harán caso a la primera, por estos motivos que hemos comentado. Sin embargo, de no tener vacante por esa provincia, quedará ya sujeto a solamente las provincias que pongas para sustituciones y vacantes sobrevenidas. El solicitante, pues, en este caso, deja el no por defecto. Y ahora pasamos a los centros y a las localidades. Siempre han sido 120 los huecos que se ponían para centros y localidades, pero este año la han ampliado a 240. De tal forma que tenemos que hacerlo con paciencia y tranquilidad. Para ello vamos a ir a la parte superior derecha para seleccionar los centros y nos da 2 opciones. En un primer lugar, localidades por provincia, y en un segundo lugar, centros por provincias. Si marcamos en localidades por provincia, nos salen todas las provincias de Andalucía, y en este caso vamos a marcar Almería, y como podéis comprobar ya aparecen todas las localidades. Vamos a poner a modo de ejemplo algunas, por ejemplo Abla, Brucena y Adra a modo de ejemplo, y aparece el orden en el que van a aparecer luego en el listado. En la parte derecha tenemos la opción de solicitar media jornada, pero si os fijáis aparece con una X, con lo cual nos están indicando que esto es media jornada. Estos puestos suelen ser realmente los de media jornada para escuela oficial de idiomas, conservatorios. No vamos a solicitar ningún centro de media jornada, así que dejamos los que está. A modo de ejemplo, damos a seleccionar y ya aparecen en el panel. Aquí ya tenemos las localidades. Recordaros que cuando marcamos la localidad simplemente se incluyen los centros ordinarios, es decir, no se incluyen los centros integrados de formación profesional, eso viene en el anexo 5, y tampoco vienen los centros de educación permanente de adultos, equipos de orientación educativa, centros públicos rurales, los centros penitenciarios, ni tampoco los centros de difícil desempeño. Si queremos y podemos optar a alguno de estos puestos, de estos centros, tendremos que seleccionar directamente en centros por provincia. Le daríamos a centro por provincia, elegimos la provincia, podemos elegir una o varias, en este caso el solicitante solamente está interesado en Almería, y simplemente ya sería elegir los centros correspondientes, tanto los ordinarios como los que hemos mencionado. Entonces vamos a seleccionar a algunos centros a modo de ejemplo. Voy a buscar algún instituto en el buscador. Bien, aquí tenemos ya algunos institutos, vamos a poner como algunos de ejemplo. Por ejemplo, el Abdera, este primero, el IES Gaviota también. Y vamos a buscar luego algún centro
de los que hemos dicho anteriormente, como por ejemplo alguno que sea de difícil desempeño, por ejemplo el IR Andarax. En este caso nos sale que es un centro voluntario. ¿Por qué? Porque es de difícil desempeño. Si yo lo selecciono, si os fijáis, aparece en color amarillo. Cuando sale un centro de color amarillo quiere decir que es algún puesto específico, pues que son de difícil desempeño, en caso de aquellos que puedan elegir para los maestros centros rurales, adultos, bueno, que sepáis que el amarillo significa eso. El color verde quiere decir que se trata de un centro ordinario y el color azul para las localidades. Bien, este sería el procedimiento que habría que seguir para cumplimentar hasta los 240 huecos que tenemos. No es obligatorio marcar los 240. Cuantos más centros pongamos y más localidades, bueno, pues más opciones tendremos de que en un destino antes de irse a mirar las provincias. Porque el procedimiento que ellos siguen es que miran todas las localidades y centros que ponemos en este listado, y si no encuentran ninguna de las especialidades que podemos pedir por ninguna de estas localidades o centros, entonces se van al apartado anterior y buscan cada una de las provincias que hemos puesto siguiendo el orden que pusimos, ¿de acuerdo? Por eso nosotros os aconsejamos que marquéis los 240 huecos. Si queremos cambiar el orden que hemos puesto en la lista, bueno, haciendo clic encima del nombre ya sale una barra de herramientas en la parte superior que tiene dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, y también tiene una papelera, el logo de una papelera, que es para eliminar. Por ejemplo, si queremos poner el de difícil desempeño como un ejemplo en primer lugar, simplemente lo seleccionamos y lo colocamos en la primera posición y ya podemos pinchar en la X para que deje de seleccionar. Si queremos eliminarlo, volvemos a seleccionarlo y a la papelera. Vamos a continuar con la cumplimentación. En este caso nos queda un último apartado que será las provincias para sustituciones y vacantes sobrevenidas. En este caso, en este apartado nos piden como mínimo una provincia. Si no nos dan vacante informatizada, se van a mirar este apartado para darnos un destino con vacante sobrevenida, y si no, para sustituciones, es decir, SIPRI. En el caso de que además seamos aspirantes en alguna especialidad y desee modificar la provincia para sustituciones, se recuerda que debe cumplimentar y presentar un anexo 3, es decir, un anexo por cuerpo. Vamos a seleccionar las provincias, bueno, elegimos las provincias que queramos, por ejemplo estas 3, y se quedan ya grabadas. Podemos cumplimentar las 8, pero ya sabéis que como mínimo 1. Bien, vamos a guardar todos los cambios que hemos realizado y cumplimentado, y ahora vamos a validar y cerrar. Estamos conformes. Y ya nos aparece las solicitudes que tenemos pendientes de firmar y registrar. La última es la que vamos a firmar, que sería esta por la hora. Así que vamos a darle a firmar y registrar, y nos aparece la opción de añadir algún fichero en caso de que, bueno, hayamos pedido algún puesto bilingüe, tendremos que adjuntar algún informe médico, o en caso de que nos hayamos puesto para que puedan revisar nuestros datos, pues tendremos que adjuntar el DNI. Bien, ya en función del caso. Este sería el momento de adjuntar la documentación. Y nos iremos abajo a ir a firma. Si estamos seguros y continuamos. Como comprobáis, nos dan varias opciones para realizar la firma. Ya puede ser por DIPA, con SMS, certificado digital, localizador o clave. En este caso vamos a firmar con las coordenadas DIPA. Y nos aparece un borrador. Un borrador en el cual aparecen cada uno de los apartados de la solicitud que hemos cumplimentado. Si estamos conformes, iríamos a cumplimentar las coordenadas de las coordenadas DIPA, y simplemente le damos a firmar y presentar. Cuando le damos a firmar y a presentar, se genera un documento que nos sirve como justificante de haber realizado la solicitud y que ya está grabada y cerrada. Y ¿cómo sabemos si está bien grabada? Porque tiene que aparecer en la parte superior derecha un sello de color verde de la Junta de Andalucía, y eso indica de que ya hemos cerrado la cumplimentación, la solicitud, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería todo para el anexo 2. Ahora vamos a explicar el anexo 10. Es un anexo que deben de cumplimentar los opositores y deberán de presentar este anexo de manera obligatoria. Deberán de elegir por orden de preferencia los centros y localidades, así como las diferentes provincias de Andalucía,
por orden de preferencia, para obtener vacante en caso de resultar seleccionado en el procedimiento selectivo. Si no presenta el anexo 10, si no lo presenta el opositor, y es seleccionado, es decir, tiene plaza, la administración le asignará de oficio un destino provisional, ¿vale? Preferentemente la especialidad por la que haya superado el procedimiento. Vamos a entrar a la solicitud, vamos a entrar con las claves de IDEA. Una vez que hemos accedido, aparecen los datos de identificación, vamos a dar la nueva solicitud y ya estamos dentro de la solicitud anexo 10. Al igual que el resto de anexos, tenemos dos opciones en la parte superior, un primer botón para guardar y un segundo botón para validar y cerrar la instancia y continuar con el proceso. El primer apartado que nos aparece es el del colectivo, que aparece por defecto opositores, no se puede cambiar. En pequeñito, justo abajo, aparece que podemos solicitar la alteración de prelación por discapacidad. Esto es solo para el personal ingresado por el turno de reserva de discapacidad. Esto quiere decir, si marcamos que sí, que acreditamos esta discapacidad, que solicitamos la alteración de la prelación por discapacidad, quiere decir que de cada 10 puestos uno va a ser por discapacidad, de tal forma que, para aquel que tenga la discapacidad, pues vaya adelantando posiciones. El siguiente apartado sería los datos personales del solicitante, en el cual aparece nombre, apellido, DNI, así como el correo electrónico y número de teléfono que podrán ser cambiados, estos dos últimos. Otro apartado sería el derecho de oposición. Por defecto sale no me opongo. En caso de que queramos marcar me opongo, tendremos que adjuntar el DNI, tanto el anverso como el reverso. Nosotros aconsejamos dejar no me opongo, que sale por defecto. Esto es para que puedan comprobar nuestros datos de identidad. Otro apartado sería la acreditación de discapacidad mayor o igual al 33%. En caso de que tengas discapacidad, tendrás que indicar el grado de discapacidad, así como el tipo, si es revisable o permanente. En este caso vamos a dejar no acredita discapacidad. Y pasamos al apartado de opción de pasar a situación de inactividad. En este caso el solicitante tiene una bolsa, forma parte de una bolsa que es física y química. Si quisiera estar inactivo para el próximo curso académico, tendría que darle la casilla y así pues no le daría ningún destino. Si deja esta situación de inactividad, a lo largo del próximo curso hay dos plazos en el cual te puedes poner como activo, que son los 10 últimos días lectivos del primer y segundo trimestre. Nosotros vamos a dejar la casilla en blanco porque sí queremos estar activos. El siguiente apartado ya sería la opción por una bolsa. Para poder optar a esta opción por una bolsa es necesario estar al menos en dos bolsas. El solicitante, al estar solamente en una bolsa, pues no podría indicar aquí nada, pero para aquellos que estéis en más de dos bolsas, dos o más, podréis optar a esta opción por una bolsa. Esto quiere decir que acumulas el tiempo de servicio del resto de las bolsas y se acumula en tan solo una bolsa, la que nosotros elijamos. Entonces, al ejercer esta opción, dejaremos de formar parte del resto de las bolsas. Si el resto de bolsas son de cuerpos diferentes al que seleccionamos para acumular el tiempo de servicio, entonces ese tiempo de servicio que traemos de la otra bolsa de diferente cuerpo contará a la mitad, al 50%. Si se tratan de bolsas del mismo cuerpo, sí cuentan al 100%. En este caso pues lo vamos a dejar como está y pasamos directamente a los puestos ordinarios y específicos, incluidos los puestos bilingües. Aquí tendremos que solicitar aquellos puestos ordinarios y específicos que los encontremos en bolsa, así como los que vayamos a opositar. Le damos a seleccionar puestos ordinarios y específicos para elegir la especialidad y en este caso vamos a utilizar el filtro como buscador y vamos a poner física y química, la especialidad del solicitante. Vamos a ver, aquí está, física y química, y le damos a seleccionar. Una vez que le hemos dado a seleccionar ya aparece volcado en el listado y por tanto ya podremos pasar al siguiente apartado. Si tenéis otros puestos, pues tendréis que seguir colocándolos en orden, ¿de acuerdo? Solicitud de reducción de jornada. Esta reducción de jornada es incompatible con la petición de puestos a media jornada que luego se podrán pedir para los centros y localidades. Hay tres tipos de reducción de jornada. La primera es reducción de 1/3 de jornada por guarda legal o cuidado de un familiar.
El segundo, reducción de media jornada por guarda legal o cuidado de un familiar. Y el tercero, reducción de un 10% de jornada por interés particular. En este caso, si elegimos la reducción de un tercio de jornada, vamos a cobrar el 80%. Si marcamos reducción de media jornada, vamos a cobrar el 60%. Y si elegimos la reducción de un 10% de jornada, en este caso nos van a quitar un 10% del salario mensual. Nosotros nos recomendamos elegir la reducción de un 10% de jornada porque es muy poco ventajosa. A lo mejor te quitan 1 o 2 horas a la semana. En este caso, pues el solicitante no va a elegir nada. Lo dejamos no solicita. Y pasamos a indicar provincias para vacantes en caso de sacar plaza. Es obligatorio marcar las 8 provincias, por tanto, si sacamos plaza, pues nos van a tener en cuenta este listado, así que elegid bien las provincias que queréis marcar. En este caso, bueno, esto es un ejemplo nada más. Cada uno por su prioridad y preferencia, pues que ponga las que quiera. Hemos marcado las 8 provincias y estas son las provincias que se van a tener en cuenta y en este orden para el caso de sacar plaza. Luego a continuación tenemos el apartado de provincias para vacantes por orden de preferencia. Como comprobaréis, aquí ya aparecen diferentes apartados que corresponden a los interinos, que también aparecen en el anexo 2. Por tanto, aquí también tendremos que marcar estos apartados, en este caso para vacantes informatizadas. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner pues, 2, 3. Vamos a poner 3 como ejemplo, pero podemos poner las 8. Y en pequeño aparece: solicito en caso de cumplir y acreditar los requisitos de enfermedad grave del apartado 2.4 de la base décima, que se utilice solo la primera de las provincias, desechando el resto. Esto quiere decir que si tenemos alguna enfermedad grave u otro tipo de enfermedad grave que aparece recogido en el apartado 2.4 de la base décima, en ese caso solamente van a tener en cuenta la primera provincia y no van a tener en cuenta el resto de provincias que pongamos. Para ello tendríamos que marcar sí y luego tendríamos que adjuntar la documentación necesaria, es decir, el informe médico que acredita esta discapacidad, porque aunque que marquemos 2 o más, solamente van a tener en cuenta la primera. En este caso vamos a dejar no. Y continuamos con los centros docentes o localidades que solicita por orden de preferencia para vacantes. En este caso vamos a poner todos los centros o localidades que nos interesan. En caso de que no haya nada en esas localidades o centros, la administración va a utilizar las provincias que hemos puesto anteriormente para darnos un destino. Este año han ampliado 240 los huecos, antes eran 120, así que hay que tener paciencia. En este caso, bueno, si queremos marcar algunos centros o localidades, tendremos que ir a la parte superior derecha, seleccionar en centros y tenemos 2 opciones. La primera, localidades por provincia, la segunda, centros por provincias. Vamos a ir a localidades por provincia, vamos a poner por ejemplo Almería y vamos a marcar varios ejemplos. Vamos a poner por ejemplo Carboneras, Chiribel y como canal a modo de ejemplo, y ya aparecen reflejados y volcados. Si queremos marcar centros, vamos a centros por provincia, marcamos la provincia de Almería y elegimos otros centros. Vamos a poner algún IES porque nosotros que buscamos instituto. Vamos a poner estos 2 a modo de ejemplo y cuando le damos a seleccionar también se vuelcan. Existen algunos puestos específicos, como por ejemplo de difícil desempeño, que aparecen en color amarillo. Vamos a buscar alguno. Cuando sale un destino, un centro, es porque se trata de puestos de difícil desempeño, rurales, adultos, penitenciarios. Suelen ser este tipo de centros. Vamos a buscar por ejemplo el IES Andarax, creo que era Río Andarax, y aparece en la parte derecha tipo voluntario, por tanto no tenemos por qué ponerlo. ¿Qué ocurre? Que este tipo de centros no aparecen incluidos en las localidades, porque en las localidades solo vienen incluidos los centros ordinarios. Entonces, si buscamos algún rural para aquellos maestros que quieran algún rural, difícil desempeño, penitenciarios para aquellos que cumplan con los requisitos, adultos, pues bueno, habría que buscar exactamente los anexos qué centros son y luego lo buscamos en este listado. Aquí sabemos que el Río Andarás es de difícil desempeño
y al ser voluntario no es obligatorio seleccionarlo, pero en este caso sí estamos interesados. Lo seleccionamos y se vuelca y, como comprobaréis, ya aparece en amarillo en el listado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los centros a media jornada. Cuando elegimos un centro, por ejemplo, otra Almería, fijaros que aquí, por ejemplo, ya aparecen los puestos de media jornada y aparecen con una X para avisarnos de que estamos pidiendo centros de media jornada. Entonces, si estamos interesados, marcamos, y si queremos ese mismo centro con la jornada completa, tenemos que repetir el centro, en este caso sin marcar la media jornada. Por otro lado, si queremos cambiar o eliminar alguno de los centros o localidades seleccionadas, podemos seleccionarlo, pinchamos encima del nombre y aparece una barra de herramientas en la parte superior con una X a la izquierda, una flecha hacia arriba, otra hacia abajo para mover el destino, y en la papelera. Así que elegimos, por ejemplo, ponerlo en primer lugar, este instituto, y ya de esta manera lo hemos colocado en la primera posición. Si queremos eliminarlo, simplemente le damos a la papelera y listo. Vamos a continuar con la solicitud. Nosotros recomendamos echar los 240 huecos porque es preferible que nos den algo que nosotros hemos elegido antes que vayan de oficio a mirar las provincias. Y por último tenemos las provincias para sustitución y vacantes sobrevenidas. En caso de que obtengamos plazas, este apartado también nos sirve al ser interinos, y tendremos que poner las provincias al menos una, mínimo una, para que la tengan en cuenta, pues si no nos tiene una vacante informatizada para la vacante sobrevenida, y si tampoco nos dan para una vacante sobrevenida para sustitución, es decir, para SIPRI. Vamos a seleccionar las provincias, vamos a poner Almería, Granada y Málaga, que son las más cerquitas, a modo de ejemplo. Le damos a seleccionar y ya aparecen volcadas. Le damos a guardar y seguir rellenando, y ya tenemos guardada esta solicitud. Ahora lo que nos falta es validar y cerrar la cumplimentación, y pasaremos al siguiente punto. Si queremos cerrar esta solicitud, y volvemos a este apartado en el cual ya podremos firmar y registrar la solicitud. En este momento ya nos aparece esta página donde podremos añadir ficheros, es decir, los documentos, o bien por ese informe médico porque hemos solicitado una discapacidad, o bien porque hemos solicitado algún puesto bilingüe, o porque nos hemos opuesto a que verifique nuestros datos. Habría que adjuntar aquí el DNI, y si no hemos marcado nada de eso, pues simplemente no adjuntamos nada y listo, y nos iríamos directamente a ir a firmar. Estamos seguros y tenemos varias opciones para firmar a través de las coordenadas DIPA, con un SMS, certificado digital, localizador o clave. En este caso va a ser con certificado con coordenadas DIPA, y nos aparece un borrador en el cual aparece todos los apartados que hemos ido cumplimentando, y si estamos de acuerdo ya simplemente tendremos que marcar el código, las coordenadas, y darle a firmar y presentar. Una vez que le hemos dado a firmar y a presentar, podremos descargar el documento con el sello que aparece en la parte superior derecha de la consejería, de color verde, y esto quiere decir que ya hemos firmado y presentado correctamente la solicitud. Vale, pues ahora mismo nos queda por mirar también en el anexo 3 como aspirante. Vamos a entrar. Los aspirantes no tienen la obligación de participar, participan voluntariamente porque a lo mejor quieren modificar algún dato personal, o cambiar las provincias para sustituciones, o porque quiere pasar a situación de inactividad, pero no tiene la obligación el aspirante. En caso de ser aspirante en distintos cuerpos, habrá que hacer una solicitud para cada cuerpo. Vamos a entrar con el usuario IDEA a la solicitud de aspirante. En este caso vamos a realizar una nueva solicitud, y como podéis comprobar aparecen exactamente las mismas opciones arriba, de guardar y validar. Aparece en primer lugar los datos personales, que podemos modificar el correo electrónico y el teléfono, como ya dijimos anteriormente. Nos sale el apartado de derecho de oposición. Si nos oponemos habría que adjuntar el DNI, anverso y reverso. En este caso dejamos no me opongo. Nos sale la opción de elegir a qué cuerpo es al que corresponde la bolsa de aspirante. En este caso vamos a poner, por ejemplo, secundaria,
Y como ya viene aquí indicado, en el caso de pertenecer a bolsas de trabajo de distintos cuerpos, deberá rellenar un anexo por cada cuerpo, un anexo 3 porque somos aspirantes en esas bolsas. En este caso hemos puesto secundario. Otro apartado sería acreditación de discapacidad mayor o igual al 33%, pues si acreditamos alguna discapacidad, ya lo hemos explicado antes con el anexo 1 y con el anexo 2 de interinos. Elegimos el porcentaje, si es permanente o revisable, en este caso pues no acredita discapacidad. Tendremos que elegir también las bolsas en las que queramos pasar a situación de inactivo en caso de que queramos pasar a esa situación de inactividad. Al elegir el cuerpo de secundaria nos sale ya por defecto las 4 bolsas en las que se encuentra como aspirante o como interino el solicitante, así que quiere estar activo, no hacemos nada. Quiere estar inactivo en alguna bolsa, simplemente habría que marcar. Vamos a dejarlas así porque sí quiere estar activo en todas las bolsas. Y ya por último, simplemente habría que elegir las provincias para sustituciones vacantes sobrevenidas, al menos una. Entonces elegiríamos una provincia, como mínimo una, bueno, podemos poner tantas como queramos, en el orden que prefiramos, y le damos a seleccionar y ya se quedan grabadas. Una vez que ya hemos cumplimentado cada apartado, le damos a guardar y seguir, a validar y confirmamos. Entonces ya nos sale la solicitud que está pendiente de firmar y registrar. Le damos al botón de firmar y registrar y nos aparece la opción de añadir ficheros si fuera necesario. En este caso no vamos a subir ningún documento, con lo cual vamos a ir a firma. Estamos seguros, damos a continuar y tenemos varias opciones para firmar: con DIPA, con SMS, certificado digital, localizador y clave. En este caso, al ser aspirante, solamente no tenemos la DIPA, con lo cual vamos a firmar con SMS. Entonces se nos genera un borrador en el cual aparecen todos los apartados que hemos cumplimentado. Si estamos de acuerdo con lo que hemos rellenado, pues nada más que poner la fecha de validez del DNI, el teléfono móvil y solicitar SMS. Recibiremos un código que tendremos que añadir y ya simplemente firmaremos. Saldrá aquí en el lateral derecho superior un sello de color verde y descargaremos el documento. Si tenemos ese sello, quiere decir que hemos realizado y finalizado ya la solicitud.